¿Qué tal amigos? Los saludo, mi nombre es Juan Alonso, soy consultor de la empresa Verbat Soluciones. Permítanme darles una pequeña reseña de lo que es nuestro trabajo. Verán, somos una consultoría enfocada principalmente a pequeñas y medianas empresas, apoyándonos dentro de las bondades que las tecnologías de la información nos ofrecen para poder ofrecerles a ustedes un mejor servicio. En este primer video nosotros les presentaremos una serie de herramientas elaboradas en formato de Excel, que al ser una aplicación de uso universal pueden estar más a la mano de todos aquellos que se encuentren interesados en poder adquirirlas o bien en poder consultar lo que vienen siendo nuestros servicios. Este video está dedicado principalmente a la presentación del desempeño de la plantilla de análisis de riesgos. Esta es una herramienta que nosotros utilizamos en el primer acercamiento con todos nuestros clientes, en la etapa de la cual podríamos denominar diagnóstico. En esta analizamos a conciencia todas aquellas variables que afectan el correcto desempeño de una organización o bien de un proyecto. La herramienta es el resultado principalmente de toda una serie de experiencias adquiridas a lo largo de los años y fue elaborada principalmente para apoyar la toma de decisiones que implica poder hacer un análisis estratégico. Por lo que, bueno, pues esta puede ser utilizada ya sea por emprendedores, empresarios, micro o pequeños o medianos, los famosos hombres orquesta, o bien por los líderes de proyectos o analistas de organizaciones medianas que tengan como principal función sacar un nuevo producto al mercado, por ejemplo. Ahora bien, vamos a continuar con la explicación de la estructura de esta plantilla para poder facilitar el entendimiento y posteriormente vamos a poder trabajar sobre la misma explicando los pequeños, con pequeños ejemplos de manera general para que ustedes puedan observar la experiencia del usuario al estar utilizando un modelo de análisis de riesgos. Verán, en la parte superior podemos observar que se encuentran ubicadas dos gráficas de radar. Esta está dedicada principalmente, por ejemplo, al análisis de variables, ¿sale? En el cual podemos observar, por ejemplo, los proveedores, la producción, inventarios, distribución de consumidores, comercialización, clientes, competidores, macroeconomía, el equipo de emprendedores, en este caso, o de empresarios, el flujo de efectivo operativo y el flujo de efectivo no operativo. Estas, se podría decir que de manera general son todas estas variables que afectan de cierto modo el desempeño organizacional y dependiendo del nivel de alcance que cada una de ellas tengan dependiendo de la naturaleza o el giro de nuestro negocio, pues podrían ser algún indicador para poder alcanzar esas ventanas de mejora, ¿no? Y del otro lado podemos observar la gráfica de radar que se enfoca principalmente a las estrategias, es decir, en qué nivel nos encontramos dentro de cada una de ellas para poder, en este caso, mejorar mediante la toma de decisiones, ya sea actuando en una estrategia organizacional, una estrategia de mercado, una estrategia de entorno, o una estrategia de administración o de financiamiento. ¿Sale? En el encabezado de la tabla de trabajo nos podemos encontrar, en este caso nos muestra el valor ponderado de los niveles de riesgo y por variable estratégica, en la que en una escala muy sencilla que va del 1 al 6, ustedes podrán ir colocando la ponderación que mejor se adapte a la realidad. Hay que destacar que mientras más alta sea la calificación que se le asigna, es decir, de 6, menor será el riesgo, mientras más se acerque al 1, en este caso el riesgo será muy alto, ¿sale? Es decir, el resultado del riesgo es inversamente proporcional a la calificación asignada en la parte derecha de las celdas marcadas con el color rosa. En este caso, aquí en la parte de la derecha, ustedes podrán observar que a medida como vayamos avanzando y vayamos modificando las calificaciones que se le asignen, nos aparecerá una pequeña conclusión a manera de ilustrar cuál es la situación de riesgo en nuestra organización de acuerdo con cada una de estas variables, ¿sale? Es por eso que esta columna la denominamos tendencia por variable. Aquí nos dice que mientras más alta sea la tendencia, menor es el riesgo, es decir, sigue el mismo criterio que la tabla de ponderaciones. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, se encuentran en el rango, digamos, del 1 al 2,
se podría decir que el riesgo es muy alto y la situación general, aquí les aparecerá la leyenda situación de riesgo. Si la situación está, más bien si la calificación se encuentra entre el 5 y el 6, ustedes aquí podrán observar que la situación es aceptable, es decir, se maneja un riesgo bastante aceptable y es conveniente poder tomar decisiones que podrían ser en algún momento dado arriesgadas, si no se contaran con las condiciones ideales, ¿sale? Entonces de este modo nosotros podremos actuar a manera de ilustrar el funcionamiento de la misma. Iremos poniendo pequeños ejemplos. Y bueno, por supuesto, en estas 6 celdas que corresponden a la ponderación aparecerán los resultados del análisis que realizaremos. Asimismo, de manera automática en la pantalla se irán colocando los resultados en la celda que corresponde al color específico. Supongamos que yo le asigno una calificación de un riesgo alto. Bueno, pues entonces esa me va a aparecer en la columna que le corresponde, ¿no? En riesgo alto o muy alto, es decir, una calificación baja. Al mismo tiempo, ustedes podrán ir verificando que las calificaciones se van a ir moviendo. ¿Para qué? Bueno, pues de manera visual será sencillo ubicar la situación de cada una de las estrategias organizacionales a medida que vayamos avanzando en nuestro análisis. Y bueno, pues esto facilita la mejor interpretación de los resultados, ¿no? Ahora bien, en la primera columna, en esta que se denomina variables, podremos observar cada uno de estos indicadores, por ejemplo la estrategia organizacional que se encuentra ubicada y va a estar dada por el resultado que se dé en esta segunda columna. Más abajo, de manera descendente, podremos observar que se encuentra la estrategia de mercado, la estrategia de entorno, la estrategia de administración y la estrategia de financiamiento. Cada una compuesta por sus diferentes variables, que vienen siendo, por ejemplo, en el caso de la estrategia organizacional, proveedores, producción, inventarios, distribución a consumidores, comercialización. En el caso de los mercados, bueno, pues los más importantes que vienen siendo el cliente y competidores. En la estrategia del entorno está el ambiente macroeconómico, en el cual se tocan temas, por ejemplo, de política monetaria, tipo de cambio de la moneda, etcétera. En fin, conforme vayamos avanzando en nuestro ejemplo, podemos observar e ir aterrizando situaciones reales. Más a la izquierda, ustedes podrán observar que se encuentran estos pequeños botones, los cuales facilitan la correcta navegación, digamos, por el contenido de la plantilla. Esto para mejorar en este caso la experiencia del usuario y el control visual que ustedes podrán tener. Esto facilita, por supuesto, la interpretación de esta fenomenal plantilla. En este caso, bueno, pues como podrán ustedes darse cuenta, cada uno de estos botones, al desplegarlos, nos indica cuáles son los componentes de cada uno de los indicadores. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que en la plantilla de las variables en la estrategia organizacional, en la subvariable correspondiente a los proveedores, está compuesto por cada uno de los indicadores que podrían denominarse componentes primarios de cada uno de estas principales variables, ¿sale? Por ejemplo, ustedes podrán darse cuenta que en el caso de los proveedores se encuentra la parte de la negociación del proveedor, el número de proveedores, en fin, en estos principalmente es donde se va a encontrar la acción, en donde ustedes podrán hacer el análisis ya ponderado. Y aquí de este lado, en la siguiente columna, en la columna denominada C, ustedes podrán ir colocando en cada una de las celdas que le corresponden la calificación que ustedes le asignen de acuerdo al criterio que estén utilizando. Bien, entonces es muy importante destacar que conforme vayamos avanzando, posiblemente nos demos cuenta de que algunas de las creencias en general no son tan parecidas a lo que realmente sucede en nuestra organización y de qué modo afectan a nuestro negocio. Es recomendable que si nos percatamos de esto, hagamos las modificaciones necesarias en las calificaciones asignadas, pero no en una primera instancia. Es decir, primero vamos a tratar de hacer el análisis y la calificación como es, ¿no? Como se encuentra nuestra empresa en un primer momento, y si es posible ir tomando nota en una especie de matriz de hallazgos, cuáles son las observaciones que nosotros nos vamos dando cuenta, ya que esto irá trazando precisamente lo que vienen siendo los componentes de la estrategia. Es muy importante también señalarles a ustedes como usuarios
que esta herramienta como tal no les va a dar las estrategias en sí, sino que esto es más bien una herramienta de análisis que facilita precisamente la toma de decisiones que ustedes podrán realizar posteriormente, ya sea como directivos, como usuarios, analistas, empresarios o emprendedores que tengan la necesidad de poder alcanzar un objetivo, ¿sale? Ahora bien, es recomendable también, o bueno, lo que nosotros por lo regular eh, hacemos es que después de este análisis se emite un juicio, un segundo juicio, que sea, digamos, como apoyo de una segunda persona, ya sea en su caso, por ejemplo, algún socio, algún colaborador de confianza, podría ser, no sé, tal vez el que ustedes tengan contratados como administrador principal o el director de cada una de las áreas que ustedes manejan, por ejemplo, ventas, o bien se encarguen de contactar a algún analista o algún especialista en cada una de las áreas. ¿Para qué? Para que ellos puedan emitirles una segunda opinión y de este modo, bueno, pues las decisiones tomadas sean mucho más acertadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque no estarán en este caso influenciándose únicamente por su criterio, sino que ya estarán escuchando las recomendaciones que otras personas puedan tener para ustedes. Si ustedes lo quieren ver de este modo, pues de alguna manera se van enriqueciendo con mejores opiniones o bueno, por lo menos con otra manera diferente de ver las cosas, ¿sale? Bueno, pues comencemos. En este caso, bueno, pues vamos a ir ampliando nuestro panorama y también de cierto modo nosotros les estamos haciendo hincapié a los usuarios que adquieren esta valiosísima herramienta de que bueno, pues esta no es un análisis que se tenga que hacer una sola ocasión y posteriormente, bueno, pues se queda guardado en nuestro disco duro, ¿no? Sino que es una herramienta que es bastante dinámica bueno, en el hecho de que, por ejemplo, si ustedes ya hicieron el primer análisis, obtuvieron algunos resultados que podrán observar de este lado y de este lado, y ya tomaron las decisiones. Ahora, bueno, pues estas decisiones tienen consecuencias, los cuales, bueno, pues nos van a poder dar resultados diferentes a los que en un inicio obtuvimos. Por lo que, bueno, pues si ustedes lo quieren, pueden ir actualizando las ponderaciones o las calificaciones de cada una de ellas. Y esto por supuesto irá mejorando la situación general de la empresa. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que ustedes tengan una mejor visualización del panorama, ¿no? Del panorama global, no únicamente hasta donde la operación pudiera llegar a permitirles ver en una primera instancia. Ahora, ya en este caso despegando un poquito más con el ejemplo, vamos a empezar realizando un ejercicio. Vamos a suponer en este caso que nosotros somos una empresa de manufactura y bueno, es una empresa ficticia, por supuesto, como les mencionaba, puede ser aplicable ya sea para pequeñas, medianas empresas de cualquier giro o para empresarios, digamos freelancers o emprendedores que tienen la necesidad de analizar a detalle cuál es la situación en general de su organización. Y por general me refiero a cada uno de los aspectos, yendo desde la parte organizativa hasta la parte de apalancamiento financiero, la situación de su mercado, la situación de su entorno y la administración o el manejo que le van a dar a su organización. ¿Sale? Ahora bien, aterrizando nuevamente el ejemplo, somos una empresa de manufactura y estamos a punto de sacar al mercado un nuevo producto. Este nuevo producto, bueno, pues es algo, digamos, especial, por lo cual tenemos que hacer un análisis exhaustivo de cada uno de nuestros componentes estratégicos, es decir, la situación organizacional, mercado, entorno, administración y financiamiento. Por lo que, bueno, pues vamos a poder analizar y utilizar esta herramienta para poder hacer una buena toma de decisiones. Ahora, por ejemplo, si nosotros empezamos analizando los proveedores, la primer subvariable que nos pide analizar es el poder de negociación que tengo sobre nuestros proveedores. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ¿qué tan fácil nos resulta poder conseguir mejores precios, negociar mejores tiempos de entrega, por ejemplo, o conseguir promociones que fortalezcan alianzas estratégicas con ellos? Supongamos que es buena, entonces nosotros le podremos asignar aquí una calificación que vaya entre el 5 y el 6, ¿sale?
dependiendo en este caso de nuestro criterio. Como ya lo mencionamos, nosotros tenemos un buen poder de negociación sobre los proveedores, podemos conseguir un buen trato, un trato especial, ¿sale? Le asignamos una calificación de 5, perdón, siendo un poquito conservadores. La segunda variable, en este caso, nos pide analizar el número de proveedores. Por lo regular, bueno, todas las industrias o giros, mientras mayor sea el número de proveedores es mejor, ¿sale? Aquí incluso lo podemos notar, la misma variable me dice, si son pocos, asigna la calificación que más se acerque a 1. Si son muchos, bueno, pues acércalo a 6, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, entre más proveedores tengamos, tenemos mayor chance de escoger entre uno y otro, si es que hay posibilidades de mejorar las condiciones. En el caso de las industrias muy especializadas, el número de proveedores puede ser cada vez más pequeño o escaso, ¿no? Precisamente por eso, porque son industrias demasiado especializadas. Y bueno, pues esto nos impide tener, digamos, flexibilidad al tomar decisiones con ellos, ya que bueno, pues estos, los proveedores, al saberse los únicos en el mercado que nos pueden ofrecer una solución, bueno, pues tienden mucho a ser los que fijen las condiciones finales de la negociación, ya sea el precio, las condiciones de venta, el tiempo de entrega. Se presta mucho también a malos servicios. Un ejemplo claro: en el caso de México, la telefonía móvil, por ejemplo, hasta hace algunos años no contábamos con muy buenas opciones para poder contratar planes empresariales, ya que hasta el momento solo existía un solo proveedor, el cual casi de manera arbitraria fijaba las tarifas, y pues nosotros como consumidores podíamos hacer muy poco para poder mejorar las condiciones contractuales. Actualmente ya existen más proveedores en el mercado, lo cual implica una mayor competitividad entre ellos, y bueno, pues esto trae como consecuencia una mejora en la calidad de sus servicios y una disminución posiblemente en las tarifas que nos cobran por la prestación de este servicio. Así que bueno, si en el caso de nuestra empresa ficticia algún proceso depende mucho de la comunicación de telefonía celular, por ejemplo nuestros vendedores de campo, ¿no? Los cuales tienen que acudir con los consumidores o con nuestros clientes y levantan órdenes en el momento para poder hacer en este caso el trámite correspondiente y empezar, por ejemplo, con la producción, echar a andar la cadena productiva. Entonces, esta variable es una condición que nosotros debemos considerar como importante, por lo cual, bueno, pues si las condiciones actuales nos dicen que ya hay una buena posibilidad de comunicación en el momento, bueno, pues le vamos a asignar una calificación de 5. Ahora, en el caso de los canales de distribución de los proveedores, ¿qué tan complejo o sencillo resulta este? Es decir, ¿de qué manera nosotros podemos disponer de lo que ellos nos proveen? Por ejemplo, si nuestra materia prima o insumo principal es traído del extranjero, pues eso implica una cadena de distribución pues bastante complicada, ya que hay que analizar, por ejemplo, o hay que estar al pendiente más bien si no existe algún proveedor nacional que nos pueda sustituir esta materia prima necesaria para nuestro producto. Así que de este modo nosotros, por ejemplo, también consideramos las leyes arancelarias, el número de intermediarios. También, por ejemplo, podemos considerar la posibilidad, si nuestra industria es muy grande, de traernos ese proveedor a nuestro mismo corredor industrial si estamos ubicados en México, por ejemplo, del caso de las armadoras automotrices, ¿no? Que prácticamente sus proveedores principales se encuentran al lado, ¿no? Así que bueno, pues en este caso, como nosotros no dependemos de eso, sin embargo, pues las cadenas de distribución de los clientes pues son algo tardadas por el hecho de que bueno, se tienen que desplazar y demás. En nuestra empresa ficticia le vamos a asignar una ponderación de 5, ¿sale? Pero bueno, pues hay que analizar la situación propia más a detalle dependiendo del giro de nuestro negocio, el verdadero. Así que bueno, pues ya por ejemplo, tocando otro punto, la parte del financiamiento por parte de los proveedores. Aquí nos dice que si es inaccesible, pongamos una calificación que se acerque más a 1, y si es accesible, pues la pongamos lo más cercano a 6. ¿A qué nos referimos con el financiamiento de los proveedores? Es decir, ¿qué tantas posibilidades nosotros tenemos de que ellos nos puedan hacer una concesión, ya sea de mercancía o de materia prima, para que nosotros podamos trabajar, o bien otorgar algún crédito? De este modo,
nosotros estaríamos, por ejemplo, ahí evaluando nuestras capacidades como buenos pagadores. Es decir, si nosotros no tenemos un buen historial crediticio o de pago más bien con ellos, pues muy posiblemente nos estén negando la posibilidad de vendernos a crédito, así que tengamos que liquidar nuestras deudas, bueno, más bien nuestras compras casi de manera inmediata, es decir, de contado. De este modo, bueno, pues nosotros le estamos asignando una calificación baja, ya que imaginando que nosotros no tenemos un buen historial, nos estén negando la posibilidad de poder hacer una transacción a crédito. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta, todo esto, este hallazgo que nosotros estamos ubicando aquí como un riesgo alto, lo podemos ir tomando nota para que más adelante, ya en la toma de decisiones, es decir, en la elaboración de nuestra estrategia, podamos considerar la opción tal vez de cambiar el proveedor, ¿no? O tratar de negociar o hacer una reestructura tal vez con las relaciones que ellos nos ofrezcan para poder mejorar esta condición, ¿no? Porque ya saben que en el caso de las empresas, la liquidez y la posibilidad de ser financiados pues siempre resulta un factor importante para el correcto desempeño. Así que bueno, pues aquí es muy importante que si ya lo detectamos lo pongamos tal cual como se encuentra, es decir, le pongamos el riesgo que le corresponde, pero tomemos nota para que más adelante podamos hacer un modelo que sea diferente, es decir, ya podamos corregir esta situación. En el caso de las relaciones públicas con los proveedores, si son malas o son muy buenas, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, todas estas tienen que ir de la mano. Por ejemplo, si ya dijimos que tenemos un poder de negociación bueno con el proveedor y un financiamiento, el financiamiento de nuestros proveedores lo que nos ofrecen es muy poco, eso quiere decir tal vez, en el caso hipotético de que estemos teniendo retrasos con los pagos, no quiere decir necesariamente que no podamos conseguir buenas condiciones, por ejemplo, promociones. Tal vez podríamos negociar un pago en efectivo, pero a un menor precio, ¿no? Es decir, una promoción que nos resulte accesible, ¿sale? De este modo, bueno, pues nosotros, a pesar de que no tenemos un financiamiento accesible con ellos, sí podemos considerar tener un riesgo mediano, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el caso de la volatilidad en los precios, es decir, de qué tanto depende que nosotros cambiemos, por ejemplo, el precio de nuestro producto final en función al precio de nuestra materia prima. Es decir, aquí el enunciado tendría que ser interpretado de una manera relativa. Por ejemplo, aquí solamente dice volatilidad del precio de insumos. Sin embargo, por insumos también entendemos que se toman en cuenta las materias primas. Por lo tanto, bueno, pues la disponibilidad de ellos en el mercado también puede ser una variable que afecte el precio de los mismos, pero hagamos de cuenta que en este caso pues no es la situación, entonces nuestros precios son bastante estables. Aquí le podríamos asignar sin problemas una calificación de muy bajo riesgo. Ahora, bueno, ya tenemos en este caso todo lo que viene siendo los componentes de la variable de los proveedores. Ahora, sin embargo, como ustedes se podrán dar cuenta, o si fueron muy observadores, se notó que, por ejemplo, la ponderación iba moviéndose de un lado a otro conforme se iba avanzando con la evaluación. Hubo momentos en los que se encontró ubicado en un nivel medio alto de riesgo, sin embargo, posteriormente se fue bajando, pero al final se terminó estabilizando en la celda que le corresponde, o más bien en la columna que le corresponde al nivel medio de riesgo, por lo cual podríamos decir que tenemos en general una situación mejorable. Ahora esta misma situación se ve reflejado de este lado, en la cual, bueno, pues en la parte de la variable de los proveedores ya tenemos una ponderación asignada en nuestra gráfica de radar. Sin embargo, hay que saber que, por ejemplo, el indicador de los proveedores no es el único componente de la variable o de la estrategia organizacional, por lo cual, bueno, pues esta calificación que nos está asignando la segunda gráfica de radar, que le corresponde al 72% del valor, pues realmente no tendría que ser la final, sino hay que esperarnos a terminar, por ejemplo, con la evaluación de la producción, de los inventarios, de la distribución de consumidores, de la distribución de comercialización. Así, de este modo, bueno, pues ya podremos tomar una decisión mucho más acertada conforme a la parte organizacional de nuestra empresa. De este modo, bueno, pues nosotros vamos a pausar en este momento lo que viene siendo este video para posteriormente, bueno, retomarlo ya con el resto de las variables llenas. Bien amigos, ya hemos regresado, hemos terminado también de llenar las variables que faltaban.
En este caso, bueno, pues podemos ver que son bastantes y cada una de ellas, por supuesto, tiene ciertos componentes que deben ser analizados con el mismo nivel de detalle, o bueno, tal vez un poco más. Aquí de hecho lo estamos acelerando un poquito, puesto que el tiempo en el video se tendría que extender de manera, bueno, pues dependiendo del tipo de negocio que se esté analizando. Pero bueno, si ustedes les resulta interesante este análisis, pueden contactarnos y por supuesto nosotros lo podríamos asesorar en el cumplimiento del llenado de esta hoja, de esta plantilla de Excel. Ahora bien, analizando los resultados, de manera visual, como ya lo habíamos mencionado, esta plantilla nos ofrece una interpretación de manera inmediata, o bueno, fácil de identificar. Por ejemplo, nosotros de manera inmediata podremos saber que en la estrategia organizacional tenemos un nivel de riesgo medio de manera general. Cada una de nuestras variables, por supuesto, tiene su situación particular. Por ejemplo, aquí la parte más afectada o la parte que más nos afecta es la variable de los inventarios, en la cual se tiene un riesgo alto, lo cual, bueno, pues debe ser considerado para la toma de decisiones y la elaboración de nuestra estrategia. Lo mismo, por ejemplo, en la parte de la producción, bueno, pues es otra situación totalmente diferente. Estamos con un riesgo bajo. Sin embargo, nuestra situación, a pesar de que es aceptable, la manera de interpretarlo, la manera correcta es, por ejemplo, tratar de nivelar todo esto, ¿no? Entonces, en promedio, nuestra situación se podría decir que se tendría que considerar como mejorable. A pesar de que estemos aquí en un buen nivel y aquí en un bajo nivel, tenemos que hacer que esto empuje el resto del desempeño de esta variable. Asimismo, bueno, pues de manera general nos podemos seguir con el resto de las estrategias, por ejemplo la parte de mercado, en la cual la variable de sus clientes y los competidores se encuentran, digamos, en una situación muy similar. Y si nos vamos a detalle, bueno, pues podremos observar cuál es la situación de cada una de ellas. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, la relación pública con nuestros clientes debe mejorar, por supuesto que la debemos tomar en cuenta. Pero vamos a ver la manera correcta de poder analizarlo y poder, en este caso, tratar de hacer algo que, atacando una situación específica, nos mejore el resto del desempeño de la hoja, ¿sale? Asimismo, bueno, pues continuamos, por ejemplo, aquí sabemos, por ejemplo, que en la parte de la estrategia de administración y la parte de financiamiento, de manera visual nos ubicamos en un riesgo bajo. Sin embargo, como lo mencionaba, a pesar de que estos presentan de manera particular una situación aceptable, no es limitativo, por lo tanto, bueno, pues puede mejorar muchísimo. Así que si nos vamos, por ejemplo, a la interpretación de la tabla o la gráfica de radar, podremos saber que, por ejemplo, cada una de las variables se encuentra en una situación muy similar, que oscila entre el 65, 60, 70%. Sin embargo, nos podremos dar cuenta que hay una que sobresale, o bueno, más bien un indicador que se va en picada, que en este caso vendría siendo la parte de los inventarios, ¿sale? Si por ejemplo nosotros aplicamos los criterios de Pareto, ¿no? El diagrama 80-20, ¿no? O la ley de Pareto, que nos dice que el 80% de los resultados son consecuencia del 20% de nuestras acciones. Así que, por ejemplo, si nosotros tomamos cartas en el asunto en el 20% de nuestros problemas, se podría decir que podremos tomar o tener una mejora considerable en el 80% de las situaciones ajenas, ¿no? Es decir, si nosotros atacamos las dos más bajas, podremos esperar una mejora que impacte en el resto de los indicadores. Y por lo mismo, bueno, pues también impacte de manera generalizada el resto de las estrategias, ¿no? Aquí, por ejemplo, nuestra situación es bastante, bueno, deja mucho que desear, puesto que apenas estamos en un 61%, 60, 70%, en este caso, por ejemplo, de la parte del financiamiento, casi le pegamos al 80%. Sin embargo, no quiere decir que esto sea una situación ideal, por lo cual, bueno, pues debemos tomar decisiones que mejoren la situación general de nuestra organización. Ahora, siguiendo el criterio que les comentaba, vamos a verificar, por ejemplo, qué es lo que podemos hacer en la parte de nuestros inventarios. Aquí podemos analizar de manera particular, por ejemplo, que nuestros costos son altos, pero bueno, pues hay que saber por qué, ¿no? Hay que analizar cada una de las situaciones particulares y cuál fue el criterio que nosotros ocupamos para asignarle esta calificación. Asimismo, podremos darnos cuenta que también tenemos grandes problemas con las mermas, es decir, tenemos una alta probabilidad de tener desperdicios en nuestro proceso productivo. Y lo mismo, nuestra situación de robo, ya sea que tal vez las materias primas o la misma mercancía se encuentren muy a la mano de personas ajenas a la organización, o en este caso de los mismos trabajadores. Entonces habría que analizar de qué manera se puede establecer un sistema de control que ofrezca mejoras generales en este aspecto, en este sentido. Veamos de qué manera impacta. Por ejemplo, si nuestra estrategia
Ya una vez trazada, implica, por ejemplo, la decisión del dueño de la empresa o del director o del gerente general, nos dice que lo que necesitamos, de acuerdo a las consideraciones de un especialista, por ejemplo, se necesita la implementación de un sistema ERP. El sistema ERP, por sus siglas en inglés Enterprise Resources Planning, que viene siendo la planeación de los recursos empresariales, es un sistema informático que comunica o tiene en este caso implicaciones en todos los aspectos de una empresa, que va desde la contabilidad, la manufactura, los puntos de venta, el sistema bancario, el manejo de las conciliaciones de las cuentas y demás, ¿sale? Entonces este sistema informático podría mejorar muchísimo la comunicación y por supuesto también en su módulo de inventarios nos podría ofrecer un mayor control y estabilidad de lo que vendrían siendo nuestros inventarios, por ejemplo, de materia prima o de mercancía. Asimismo, por ejemplo, esto implicaría tener una mejora paulatina, ¿sale? Que bueno, de manera inmediata podemos observar que esto nos va afectando el promedio de los inventarios y por supuesto también tendría implicaciones de este lado que afecten el promedio final de la estrategia organizacional. Si por ejemplo nuestra mejora llegara a un punto óptimo o por lo menos ideal, ¿no? Que sería por ejemplo de 5 en un nivel de riesgo bajo, nuestras posibilidades de robo, puesto que ya se tiene un mejor control, también disminuirían. Por lo tanto, bueno, pues podría ser incluso hasta nulo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, como ya no tenemos tantas mermas y tantas pérdidas, nuestros costos, pues por supuesto que tendrían ahí una cierta afectación. Entonces esto tendría una mejora de lo mismo, paulatina. La logística de nuestros inventarios, al tener una mejor comunicación entre las diferentes áreas, se podría decir que nosotros ya estaríamos aquí mejorando esta parte. Por lo tanto, bueno, pues esto tendría una implicación. ¿Se dan cuenta? Con la implementación de un solo sistema, estaríamos mejorando de manera muy considerable lo que vendría siendo un riesgo bajo que se encontraba de este lado, un riesgo alto que se encontraba de este lado en esta columna, a un riesgo muy bajo, ¿sale? Y que por supuesto podría ser mejorable de acuerdo al rendimiento que se le vaya dando o al provecho que se le vaya sacando a este nuevo sistema. Esto no para aquí. De manera inmediata podríamos tener también por supuesto algún tipo de implicación en la siguiente variable, que es la que también se ve afectada de manera directa, que es la distribución a nuestros consumidores, ¿sale? Aquí de este modo nosotros podremos notar que por supuesto si ya mejoró nuestra posibilidad de ofrecer un mejor servicio a nuestras áreas internas, también podríamos tener por ejemplo el número de distribución a los consumidores también tendría que tener una afectación positiva. Por ejemplo, el número de retrasos, ahora si anteriormente teníamos un riesgo medio, pues ahora con los nuevos controles, con los retrasos, pues ya será una probabilidad menor. Lo mismo por ejemplo con el incumplimiento. Ya tenemos las posibilidades de poderles indicar a los clientes, ¿sabes qué? Si me aviento con este nuevo pedido, o sabes qué, de plano mi capacidad no da para más, por lo tanto no asumo un riesgo que no me correspondería. La otra parte, por ejemplo, de las implicaciones tiene que ver de manera casi inmediata con los flujos de efectivo. Por ejemplo, la utilidad esperada tendría que ser, si anteriormente se esperaba una utilidad baja debido a las condiciones que nosotros teníamos, bueno, pues ahora ya tendrían que ser una condición mucho mejor, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta de manera inmediata, bueno, pues ya podremos tener una situación mucho más homogénea de lo que venía siendo nuestra gráfica inicial. Ahora, esto digamos que ya viene siendo las mejoras que van después de que se implementaron las estrategias, es decir, ya se llevaron a cabo y ya nos empezaron a arrojar resultados mesurables. Y lo ideal, por ejemplo, sería que todas estas estrategias se ubicaran en un 100%, en un 90%, 95%, ya que aquí, por ejemplo, nuestro siguiente paso después de implementar esta mejora sería atacar la más baja, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que la estrategia de entorno también tiene cierto nivel que está por debajo de las demás y bueno, me afecta el promedio general, es decir, el desempeño general de nuestra empresa. Nos vamos a la parte de la estrategia del entorno y vemos qué es lo que podemos hacer. Tal vez no podamos hacer mucho, sin embargo, bueno, pues no está de más tener conciencia de lo que está pasando en el entorno
para así poder actuar. Como les mencionaba, se trataban temas, por ejemplo, de política monetaria, de la volatilidad de los precios, por ejemplo, del dólar. Ya mencionábamos el ejemplo de las compras de materia prima que tenían que ser de importación y demás. Por lo tanto, bueno, pues tendríamos que actuar en consecuencia. De este modo, bueno, pues ya finalizamos la ejemplificación del funcionamiento de la hoja, de la plantilla de análisis de riesgos, modelo de análisis de riesgos. Esta es la versión 3.5 y por lo cual, bueno, pues si ustedes como usuarios finales de esta plantilla llegaran a detectar alguna mejora, bueno, pues no duden en contactarnos y nosotros le haremos llegar sin costo adicional lo que vendría siendo la versión mejorada. Por lo mismo, bueno, si ustedes llegaran a tener alguna observación que pudiera mejorar el desempeño de la misma, también nos lo hacen llegar y a la brevedad estaríamos haciendo el cumplimiento de sus observaciones y lo mismo, ¿no? O sea, se les hace llegar sin ningún costo. De este modo, bueno, pues nosotros estamos asegurando una mejora continua en nuestros servicios. Asimismo, ustedes también se estarían tranquilizando al saberse usuarios de un producto de calidad. Así que bueno, pues por mi parte es todo. Les reitero mi nombre, soy Juan Alonso. Les agradezco en este caso la atención prestada a este video y también les agradecería que se suscribieran a nuestro canal, ya que como les mencionaba en un principio, este es solamente el primero de una serie de videos, la cual mostrarán también el desempeño de otro tipo de funciones, por ejemplo, herramientas estratégicas como el Balanced Scorecard, o bien, por ejemplo, herramientas financieras como un modelo de análisis económico, asimismo un modelo, por ejemplo, de la amortización de algún crédito, o por ejemplo, ya en el caso de los analistas, tal vez les llegara a interesar un modelo de pronósticos que desarrollamos. Asimismo, bueno, pues si nos ponen ustedes un like en nuestro canal o en este video, es más probable que, por ejemplo, esta información les haga llegar, bueno, más bien les llegue a las personas que lo requieran. Por mi parte, nuevamente les agradezco. Que pasen un excelente día.